empecé, vamos a ver, ahora sí. Bueno, para empezarmos, bienvenida, te doy la bienvenida a mi, Gracias. a, a mi, aún no sé cómo puedo llamar lo que estoy haciendo, si es un talk show o algo así. Y la gente probablemente se está, bueno, se preguntando, ¿sí? ¿Por qué ellos están hablando español ahora y no inglés? Porque el primer episodio fue en inglés. Y Sí. antes que te pregunte algo, me gustaría decir que si hoy hablo español es por tu culpa, ¿sí? Entonces, siempre te digo um, muchas gracias por todo. Y bueno, hay que decir que siempre miré y busqué muchos contenidos en español, pero nunca hablé. Y después que empezamos a tener clases, empecé a hablar y ahora estoy muy seguro de mi español. Y sí, sé que a veces el portuñol pasa, pero no tanto como ya pasó, ¿sí? Entonces ahora me siento muy bien. Pero bueno, ¿quién sos vos? ¿Lo que haces? ¿Por qué estamos hablando español? Muy bien. Yo soy Alejandra y soy profesora de inglés y de español, así con clases particulares, ¿no? Con el español. Y, pero yo aprendí a hablar el español porque nací en Uruguay, nací en Montevideo y entonces mis padres eran uruguayos, mi mamá está viva, ¿no? Mi papá ya falleció. Y en casa se hablaba siempre, se habló el español, así que mi hermana y yo aprendimos el idioma. Aprendimos el idioma en Brasil, entonces, ¿no? Ujú. Porque vinimos a Brasil, éramos chiquitas, yo no tenía un año de edad, mi hermana tenía un año y algo, y como mis padres no sabían hablar el portugués, en casa, estando en Brasil, se hablaba solo el español. Y así fuimos aprendiendo. También íbamos en vacaciones, íbamos a Montevideo todos los años en verano a visitar a la familia, que era el momento que mi papá conseguía ir, ¿no? Entonces íbamos todos en la Brasilia, mi papá tenía una Brasilia que nunca nos dejó con problemas en las rutas, siempre marchó. Ajá. Entonces es por eso que yo sé hablar el español. Ujú. El inglés empecé a estudiarlo con 11 años estando en Brasil ya, ¿no? Y, y hice un curso hasta los 16 años y con 17 empecé la facultad de letras, portugués-inglés. Y en esa facultad yo también estudié un poquito de español, pero no me gradué en español, ¿no? Estudié Sí. algunas asignaturas de lengua española. Ujú. Entonces esa es la historia con el español. Sí. De haber aprendido en casa, de conversar con mis primos, de escribir cartas. Mm. Mientras mi mamá planchaba la ropa, yo me acuerdo mucho de eso. No sé por qué era ese momento. Le escribía cartas a mi familia, a mis tías, a mi abuela, y claro, tenía un montón de dudas. ¿Cómo se escribe esto? ¿Con la Y? Ujú. ¿Con la Y? Y mi mamá me ayudaba. Esta palabra es con H, sin H. Y claro, como son idiomas muy parecidos el portugués y el español, uno, aunque yo no haya sido español en Uruguay, no haya ido a un colegio, por saber escribir el portugués, que lo aprendí en Brasil, más o menos me imaginaba cómo sería la palabra en español, porque muchas Ujú. son iguales, ¿no? Muchas no lo son. Y lo que no sabía le preguntaba a mi papá, a mi mamá iba escribiendo cartas, así que las cartas me ayudaron mucho. Sí. Recibíamos cartas también en la época que no había teléfono, el teléfono era caro, después entraron Ujú. los teléfonos, ahí llamábamos, las cartas demoraban mucho en llegar también, Ujú. hace un mes, una cosa que hoy uno ni se imagina, ¿no? Sí. Qué Así. bueno. Hay bueno, hubo un día que pasó algo gracioso que nunca me voy a olvidar, que cuando yo conocí tu madre en una llamada, y porque bueno, nunca la había visto, ¿sí? Sí, Y entonces ella
miró así y dijo, qué muchacho lindo. Y yo me puse muy feliz porque, bueno, primero que me llamó de lindo, sí, y después que estaba hablando español, sí, porque Ay, perdón. uno cuando empieza, perdón, no, me puse muy feliz. Uno cuando empieza a estudiar siempre busca cosas para consumir, sí, y lo mínimo que pueda encontrar ya es algo muy bueno, sí. Pero bueno, eso es una... Las cartas son cosas muy interesantes que pasaron con vos, ¿sí? Y que es algo de tu, cuando era niña, sí, que fue escribiendo y todo. Y eso es algo que me gustaría preguntarte. Cuando niña acá en Brasil, ¿hubieron muchos problemas o el portugués te salió muy fácil? Perdóname. ¿O el portugués te salió muy fácil? ¿Cómo fue eso? Problemas, no sé si esa es la palabra. Había situaciones así divertidas, ¿no? Que Ujú, claro, yo como niña sufría un poquito, me daba vergüenza, que ahora te voy a contar, pero nada que no se pudiera resolver. Es que como hay palabras que yo no sabía bien cómo eran en portugués, yo las decía en español. Entonces, ujú, cuando fui al colegio, yo estudié en colegio público cuando era chica. Cuando iba al colegio, a veces decía cosas, no, porque voy a tener que decir en portugués la frase, ¿tá? Ah, é porque a minha mãe, é que ela foi na carniceria. Daí, mis compañeros de clase, ¿qué? Aí decían, a tua mãe foi comprar carniça. Yo, ¿qué? Sí. Entonces, esas cosas, ¿no? Y ahí no, ¿cómo se dice entonces? Azogue, azogue. Ah, ajá. entonces, en ese sentido de decir una palabra, Pobrecita. cuando uno quería decir una cosa, a veces me equivocaba, ¿no? Pienso que mi hermana debe haber pasado por lo mismo, pero Ujú, uno cuando es niño es una esponja. No sé, seguro que cuando me dijeron que era azogue, yo no me lo olvidé nunca más, sí. también por la situación, porque esas situaciones te hacen acordar después, ¿no? Ah, Ujú. não é carnicería, ¿no? Y cosas Sí. así, yo creo que mi mamá al principio, sí, los primeros meses estando en Brasil, compró productos equivocados pensando que era una cosa y compró Ujú, otra cosa, ¿no? Y me acuerdo también que nosotros de Montevideo venimos derecho a Canoas a vivir y teníamos unos vecinos maravillosos en el edificio. En realidad, todas las personas acá nos recibieron muy bien y yo creo que eso hace con que nos guste tanto Brasil. Siempre, ujú. siempre nos trataron con cariño, así, un problemita que otro, pero la mayoría de las personas muy buenas. Y una vecina dice que cuando yo era chiquita, yo lloraba mucho cuando era bebé. Y esa vecina fue a hablar con mi mamá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Alejandra? Yo escucho que ella llora porque vivía en el mismo piso, ¿no? Ujú. Llora mucho, ¿cuál es el problema? Y siempre queriendo ayudar. Una vez, no sé si fue en ese momento, ella le decía, agarró un diccionario de español porque esa persona es profesora de portugués, entonces tenía Ah, sí. muy interesada en aprender también. Ahí agarró un diccionario portugués-español, vacuna, vacuna, le decía a mi mamá. Ay, mamá, sí, yo le di las vacunas, porque no sabía cómo será a vacina, ¿no? Fui a buscar. Ajá. Yo tenía las vacunas, sí tiene, o que tenía que tomar otras vacunas. Ujú. No sé si le acompañó a mi mamá o le indicó a dónde tenía que ir. Entonces, mi mamá tenía un problema con el número, no me acuerdo si era el 3 o el 6, porque cuando iba a la panadería y decía en portugués, ¿no? En portugués de mi mamá, Ujú. por favor, 3 pãozinhos. Y la chica, 6, no, 3, no le escuchaba bien. Y no se entendían. Otra cosa que Sí. le causaba mucha gracia cuando llegamos, esa cosa de decir meia para el número 6, que en español no existe. 6 es siempre 6, no hay otra palabra para el 6.
Ahí cuando te dicen números, ¿no? Media, media, y ellos, ¿qué es eso? No sabía. Entonces, al principio hubo cosas así, de no entenderse, ¿no? Pero el brasilero tiene esa cosa de querer recibir bien al extranjero, que es un punto que es excelente en la sociedad, y quiere Sí. entender, y quiere conversar contigo, entonces está abierto, ¿no? A escucharte. Eso está muy Sí. Y es curioso que el brasileño cuando estudia español, por ejemplo, siempre intenta, me olvidé la palabra ahora, avoid, evitar evitar, oh, Dios ciertas mío, palabras. intenta evitar hablar demasiado porque, bueno, no tienes ganas de hablar portuñol, ¿sí? Pero al revés también pasa, ¿sí? La gente que habla español, que va a hablar portugués, a veces también utiliza del portuñol, ¿sí? Y que es eso que bueno, nos contaste ahora que hubo con tu mamá, ¿sí? Que pasó con tu mamá. Y bueno, estábamos volviendo de Argentina cuando hicimos aquel viaje que ya te conté. Sí. Y fue gracioso volver porque nosotros pasamos algunas cosas, por ejemplo, nos quedábamos algunos minutos en la gasolinera, ¿sí? Sí, puesto de gasolina, puesto de Eso. nafta, ajá. Y entonces, cuando entramos en Argentina, tuvimos que bajar en un puesto, ¿sí? En un puesto de Y, gasolina. y bueno, la gente hablaba español y tuvimos algunos problemas allá. Y cuando volvimos, la gente de Argentina que venía a Brasil también ellos tuvieron problemas con el portugués también. Sí, entonces eso es gracioso porque el brasileño nunca se da cuenta que la persona que habla español también tiene problemas con el portugués. Sí, entonces Sí, eso es seguro. algo curioso. Hay muchas palabras diferentes. Hay varias iguales, pero hay unas muy específicas y diferentes, así que una palabra que ya ni se usa tanto, pero que es criado mudo, es algo Ujú, que no tiene ningún sentido en español. ¿Qué es ujú, eso, no? Que le dicen la mesita de luz, ujú, que una tiene mucho mesita de más luz. sentido, ¿no? Una mesita de luz Sí, en la cama, entre otras cosas, así. sí. Y están esas palabras, viste, que en español significan una cosa, en portugués otra. Ujú. Entonces, Me encanta que hay videos Hay un chico argentino, brasileño, que tiene una cuenta en Instagram que es Bárbara, no me acuerdo ahora el nombre, pero él siempre habla del portuñol, ¿sí? Y entonces está siempre de broma como, el suco de Rabuticueva, cosas así. que es el mejor portuñol, ¿sí? Entonces la gente le cuenta, cuenta algunas palabras y entonces él elige el mejor portuñol. Entonces es muy bueno. Coca-Cola, Sí. suco de Rabuticueva es el mejor. No lo conozco, tengo que verlo. Ahora que dijiste eso, hay unas palabras, yo no sé todavía el motivo, pero a veces cuando estoy hablando en portugués, yo quiero decir la palabra y no me viene, no me acuerdo de la palabra en español. Y una es Ujú. remolacha, que ahora, porque estoy hablando sobre eso, sé que Ajá, es beterraba, pero muchas veces quiero ajá. decir, então tá, vamos lá, eu preciso comprar beterraba, y no me acuerdo de esa palabra, me acuerdo de remolacha. Esos días yo no conseguía decir en portugués lo que era chauchas. Tengo que parar y pensar, vagem. No me Mm, acordaba. Yo le quería decir a mi hija, tenemos, yo creo que le hablé en portugués, a gente precisa comprar vagem, pero no me acordaba. Y le dije, a gente precisa comprar chauchas. Pasa a veces con algunas palabras. No sé sí. muy bien el motivo. Eso es algo bueno que trajiste para nuestra conversación, que es tu relación con tu hija y las lenguas, porque Sí. es algo que le encanta también, ¿sí?
y cómo pasan las cosas en tu casa. ¿Hablan a veces español, a veces portugués, o ni se dan cuenta del idioma que están hablando? O inglés, porque ella también habla inglés, ¿sí? Por favor, no quiero jamás parecer arrogante ni nada. Eso de no me acuerdo en qué idioma dije eso. Eso me pasa con la lectura. A veces yo te voy a contar, yo leí un texto sobre ese tema, ay, no me acuerdo si fue en inglés o en portugués o en español. Sí, eso me pasa. Claro, si fue un libro que yo compré, obvio que me voy a acordar, no, este libro lo leí en inglés, pero a veces un artículo, una noticia en internet, ¿no? Con ¿Te, ella, ¿sí? te acuerdas que te conté que hay un amigo que estudia allá en La Salle y que ya te escuchó hablando español una vez en una de las cosas de la facultad? Y después de la clase, él me envió un audio diciendo como, Dios mío, pero habla muy bien español, Alejandro. Y yo, sí, pelotudo. Ella es uruguaya, sí, habla muy bien. Y entonces le pregunté, ¿y el inglés? Ella tuvo que hablar. No, había una otra chica hablando inglés, pero ella habla inglés también. Entonces le conté, sí, ella habla inglés también y ella podría hacer la lectura en portugués, español, en inglés, si ellos le pidieron, sí. Sí, le Si pidieron. le Creo que sí. pidiesen, si le Sí, pidieran. pidiesen, Es que sí. ese día fue un evento y para que todos participaran, ahí le pidieron a una alumna, una estudiante de inglés, que leyera en inglés y es una lástima, pero no tenemos más alumnos de español, entonces me pidieron a mí que leyera el mismo texto que fue traducido a esos idiomas en un libro Ujú. que publicamos. Pero volviendo al tema de mi hija, acá a veces hablamos en español, hablamos mucho en portugués y eso tendríamos que evitarlo, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Uno en casa tendría que hablar las lenguas extranjeras, porque cuando uno sale de casa va a hablar en portugués, en el colegio, en el trabajo. Por lo tanto, si tu papá, tu mamá hablan otro idioma, es muy importante que hablan en casa, ¿no? Para no perder el idioma, que era lo que mi papá me forzaba a hablar. Yo a veces le contestaba en portugués y me decía, ¿te olvidaste tu idioma? Así en español me decía, no, ahí le hablaba en español, pero no es que uno lo haga a propósito, es algo tan Ujú. natural que tú vienes del trabajo, de la facultad, donde tú estudias, vienes de ahí, donde hablas en portugués, llegas a tu casa, tu papá y tu mamá te hablan en español y contestas en portugués. Ujú. Y ahí él me exigía, ¿no? Que yo hablara siempre en español. Y hoy me doy cuenta que fue lo mejor que él pudo hacer. Entonces con mi hija hemos hablado bastante en inglés a veces, principalmente cuando no quiero que otras personas sepan lo que estamos hablando. Yo le digo, porque ella terminó el curso de inglés ahora en diciembre. Ella estudia inglés desde los 6 años y tiene 17. Tiene un inglés muy bueno. Y entonces a veces hablamos así bajito en inglés. Es muy común, muy común. Ujú. Ahora me acordé de otra cosa. Cuando yo era chica y vinimos a Brasil, mi hermana y yo en el centro de Canoas salíamos así con mi mamá, ¿no? Con mi papá a veces, más con mi mamá que no trabajaba, ¿no? Ay, vamos a hablar en español para que piensen que somos turistas. Ya viví. Y hablamos así, ay, cosa de niñas, ¿no? Ajá. Paseábamos así por el centro hablando y la gente miraba y nos reíamos. Ay, éramos Mm, muy bobas. sí. Entonces viniste a Brasil cuando niña, sí. Y algo que me gustaría contar también es esa cosa del acento porteño, sí, del llamar en vez de llamar como la gente de Europa dice, sí. Sí. Cuando empecé a estudiar, siempre te cuento esta historia, que cuando empecé a estudiar pensaba, no voy a hablar como argentinos porque es algo raro, me suena feo, ¿sí? Y entonces me fui a Argentina. Bueno, empezamos a tener clases. Hice un mes de clase antes de irme a Argentina. Y cuando llegamos allá, mi novia y yo, vimos que cuando estábamos hablando así como ah, ellos se encantaban, ¿sí? Oh, qué español maravilloso y todo. Y entonces, bueno, volví con el acento porteño también, y eso es muy bueno. Eso es algo que pasa con vos también, que cuando tiene alumnos con distintas,
distintos objetivos, ¿sí? A la gente que le encanta España o la gente que le encanta Argentina y Uruguay. ¿Cómo es eso? Que tienes que a veces estás hablando conmigo y me dice, ah, estaba con una chica que solo la trato de tú y ahora para tratarte de vos es algo distinto. ¿Cómo es eso para ti? Lo más fácil sería dar todas las clases de español conjugando los verbos usando el pronombre vos, porque es lo que yo uso en mi familia, siempre usé, porque en Uruguay, en Argentina y en varios otros países es lo que se usa. Pero yo siempre le pregunto a la persona, vos, por ejemplo, me dijiste, a ver, yo quiero hablar cómo se habla en Argentina, entonces yo te enseñé de dónde sale la conjugación de vos, que sale de vosotros, muchas veces hay que cortarle una vocal, ¿no? En fin. Y yo tuve un otro alumno también que hace muchos años yo estaba embarazada y a alguien le pasó mi teléfono, no me acuerdo quién, era un conocido mío. Y ese hombre, él trabajaba en el centro de Porto Alegre, a media cuadra del mercado público. Yo iba con una barriga enorme, ya iba a darle clases porque él quería tener clases con alguien que fuese o de Uruguay o de Argentina, pero te digo el motivo. Él tenía una empresa de marketing y estaba haciendo negocios con argentinos, entonces él quería hablar como uno de ellos, ¿no? Y le di clases por un tiempo, después ya tuve familia, ya quedó más complicado, ¿no? Un bebé así. En fin, pero él fue uno de los alumnos que me pidió eso. Vos fuiste otro. En general, yo uso tú para dar la clase de español. Solo si la persona me pide para hablar ¿no? con el voceo, si usar el voceo. Mucha gente se fue a España a hacer cursos. Yo le di clases a unas chicas el año pasado por unos meses que se fueron a Badajoz, una ciudad allá en España, por intermedio del colegio. Y allá usan tú en Europa, ¿no? Entonces yo les enseño todo con tú, ¿no? Y entonces depende mucho de lo que el alumno va a hacer con el idioma. Voy a viajar a tal lado, voy a hacer una prueba de proficiencia, ¿no? Todo depende. Yo te iba a contar una otra cosa. Me acordé de una historia de cuando éramos chicas. Mi mamá tenía la costumbre de vestirnos igual, a mi hermana y a mí. Porque yo no sé si era caro comprar ropas o qué, o era más práctico ir a la modista. Entonces ella compraba telas. Fancy. No sé por qué hacía eso. Yo me acuerdo de ir a la modista con frecuencia. Entonces hacían vestiditos iguales, los vestidos siempre iguales. Las faldas, ¿no? Normalmente eran faldas o vestidos, pero el color era diferente. Entonces yo así naranjita con amarillito, ella rosadito con, no sé, con lila. Y un día estábamos en un ómnibus yendo no sé a dónde, y una señora le dijo a mi hermana, en português, tenho que hablar en português, ai, que bonitinhas, vocês são gêmeas, porque hoy en día somos muy diferentes, pero teníamos el pelo así liso, mi pelo es oscuro así, ¿no? Entonces lo teníamos muy parecido así. Ay, vocês são gêmeas. Y mi hermana dijo, no, somos uruguayas. No sabía lo que eran gêmeas. Entonces, volviendo a la primera pregunta, ya que me dijiste, ¿había problemas de comunicación? Sí, a veces la mujer se empezó a reír porque no era lo que había preguntado, ¿no? Sí. Disculpa que yo voy y vuelvo con los temas. No, me encanta, me encanta. Sobre la pronunciación y sobre el acento, los acentos. Yo amo acentos. Y cuando digo eso, no es solo en español, en inglés. Yo no sé, yo tengo una cosa con acentos que no sé explicar. Yo amo, por ejemplo, escuchar a un carioca hablando, a un paulista hablando, a una persona de Santa Catarina. Y cuando voy a un lugar que nunca fui antes, yo quiero escuchar a ver cómo es. Al nordeste, que tienen un acento diferente. Me gustan todos. No tengo eso, no me gusta mucho este acento. Una vez pasé por Brasilia para hacer un viaje y yo estaba loca para escuchar el acento, pero Brasilia es una ciudad, por lo que yo entendí, no me quedé muchos días ahí, que hay gente de todas partes de Brasil. Entonces te tomas un Uber y el muchacho no es de ahí, es del nordeste, es de San Pablo,
normalmente del nordeste, ¿no? Y yo quería escuchar el acento, me encantan los acentos, entonces en español también me encantan los acentos. Yo siempre pronuncié yo me llamo, ¿no? Entonces la ella y la Y con ese sonido de Z, pero tengo varias amigas, conocidos, no sé si yo tengo algún pariente, debo tener, en Uruguay que pronuncian yo, en Argentina muy común también. Conozco personas que usan ese yo así. Y bueno, ahí volviendo al tema, eso sí, yo no, cuando yo le doy clases a alguien que me dice, voy a ir a Europa a estudiar, a trabajar, en fin, necesito prepararme. Ok, lo que yo le digo a esa persona es, no consigo, para mí es totalmente artificial y no lo pienso hacer, hablar, yo me llamo, porque no es mi forma de hablar. Entonces yo te voy a enseñar así, pero yo voy a decir yo me llamo, porque es muy complicado ahora usar tú en vez de vos, tranquilo. Ahora cambiar la pronunciación ya no. Ahí la persona, yo le digo, puedes pronunciar así, 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 y la persona elige, ¿no? Es muy común tener clase con un profesor que pronuncia de una manera y terminar pronunciando de esa misma manera, de tanto que uno escucha esa pronunciación, ¿no? Sí, y el español muy, muy cool, como ellos dicen, sí. Cool. Porque, bueno, hay muchas variaciones y todo, y esa cosa de tener que pensar si va a utilizar usted, tú o vos, es algo muy, muy bueno también. Y no sé si te acordás, pero te conté que estaba mirando un video del programa de Maradona, que Maradona tuvo un programa en Argentina y el primero invitado creo fue Pelé. Y entonces, bueno, Pelé estaba hablando español bien, sí, había uno portuñol aquí, otro allá, digamos así. Y, y bueno, y entonces Maradona le gustaría llamarle de tú y le preguntó a Pelé si podría tutearte, si puedo tutearte. Y entonces él siguió con la conversación porque no comprendió lo que era el tutear, sí, que el llamar a la persona de tú o entonces de vos a Argentina, Uruguay. Y para ser un poco más informal, sí. Sí, sí, yo tuve creo que te conté también, tuve una alumna que era, ahora me olvidé la palabra, retired. Era jubilada la persona. Jubilada, sí. Ella era jubilada, trabajó para algún órgano público, ¿sabes? Y, y hablaba inglés muy bueno, un excelente inglés, ¿sí? Y entonces era muchas veces la mejor alumna de la clase cuando quedábamos en grupos, ¿sí? O cuando porque trabajábamos con una agenda que la escuela normalmente elegía los alumnos para nosotros y entonces cuando uno veía que en su agenda tenía, no me acuerdo su nombre ahora, pero la señora, solo la señora y el profe, sí, nosotros nos quedamos como, es un horario muy bueno, vamos a relajar y charlar y todo. Entonces nos quedábamos muy felices porque era una chica increíble.